Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Pues vamos a seguir con los temas de Excel. Justo en las clases pasadas estuvimos platicando un poco sobre las funciones básicas de Excel, todo lo que hay en la barra de herramientas, inicio, insertar, eh, dibujo, disposición de página, prácticamente todo lo que podemos hacer en Excel. Después estuvimos hablando un poco sobre fórmulas y ahora quiero introducir lo que son las gráficas, ¿no? Excel, como es una hoja de cálculo, bueno, Excel nos permite hacer análisis de varios datos. Parte de analizar datos, bueno, una forma de analizar datos es mediante gráficas, ¿ok? Entonces, ¿qué es un gráfico? Primero, un gráfico o una gráfica es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales como líneas, superficies y símbolos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los gráficos? Bueno, en realidad es más fácil ver un gráfico que una serie de números, ¿no? Por ejemplo, con diferentes gráficos que ahorita los vamos a analizar, puedes sacar mejores conclusiones sobre el análisis de los datos o sobre cómo se comportan, ¿no? Entonces, voy a empezar describiendo algunos tipos de gráficos que aquí los escribí. El primero es el gráfico de barras. Este tipo de gráficas, también llamadas gráficas de columnas, se utilizan barras en dos ejes cartesianos, es decir, eje Y y eje X, que indican valores o cantidades diferentes. Ahora, eh, los tipos de gráficos para representar datos más famosos y utilizados, sin duda es el gráfico de barra, ya que es muy fácil de utilizar, muy fácil de leer y también de elaborar. Ahora, ¿por qué este es uno de los tipos de gráficas más sencillos de hacer? Bueno, esto se debe a su naturaleza bidimensional. Tan solo deberás jugar con dos variables, y y x, y por lo tanto el margen de error es menos. En la gráfica de barras se le asigna un nombre a cada uno de los ejes. Por ejemplo, por su parte los valores en el eje X, que son los de acá abajo, de forma horizontal, son los que aparecen precisamente en esa línea, y el eje Y es el eje vertical que determina qué tan alta será la columna. Ahora, debido al uso conjunto de datos en esta gráfica, el grosor de la barra realmente no importa. Lo que importa es más como la altura, ¿no? Respecto al eje de Y. Y de esta manera el extremo superior de la barra indica el dato con el valor máximo, ¿no? Ahora voy a hablar sobre el gráfico de líneas. Entre los tipos de gráficas que existen, esta es una de las más útiles. El propósito de las gráficas de líneas es mostrar cómo cambia o no cambia una variable a través del tiempo determinado. Ahorita vamos a hacer unas gráficas con esta tabla, vamos a terminar de completar la tabla y vamos a hacer estas gráficas para que más o menos las vean, pero una gráfica de líneas nos permite comparar cómo se comporta una variable. A diferencia de la gráfica de barra, en la cual visualiza solo el dato preciso en el eje X y en el eje y se coloca un punto por cada eje X, en las gráficas de líneas los puntos varían en cada eje X y luego se unen con unas líneas rectas que podemos colocar o no para que justo nos muestre el ascenso o el descenso, que prácticamente eso ayuda a que sea un poquito más claro. Pero son cuestiones de diseño. Ahora, estos tipos de gráficos estadísticos que se utilizan a menudo, uno quiere saber cómo varía una variable para obtener información o observar tendencias. Entonces, este gráfico de líneas nos permite hacer ese análisis. Ahora voy a hablar sobre el gráfico circular. Este, seguro lo conocen, es el gráfico de barras. Es una de las gráficas comparativas más fáciles de recordar. Tiene forma circular y también se llama gráfico de pastel o de torta, igual lo han escuchado así. Ahora, el propósito del gráfico circular es muy sencillo. Ya conoces el valor o la cantidad total o absoluta de lo que estás midiendo, pero necesitas saber en cuántas partes se divide ese total. Estos gráficos de figuras geométricas son de los más comunes debido a su sencillez visual. Prácticamente es más fácil ver, por ejemplo, un círculo dividido que una tabla con números, ¿no? Es más representativo y es más interpretativo. Ahora, puedes ver, por ejemplo, cómo elaborar un gráfico de barra, un gráfico circular. Bueno, es bastante sencillo.
Primero tienes que obtener el total de los datos y el porcentaje de cada elemento que quieres visualizar. Después, haz un círculo y coloca los porcentajes que ocupaban cada elemento a medir de manera proporcional. Y listo, ya tienes tu gráfico. Ahorita vamos a hacer un gráfico con la tabla que ahorita vamos a completar. También está el gráfico de barras agrupadas. Bueno, este tipo de gráficos utiliza una sola gráfica de barras para representar varios aspectos de un tema a la vez. Por cada valor de X hay varios valores de Y. La gráfica de barras agrupadas debe organizarse con distintos colores para poder distinguir fácilmente una variable de la otra. Además, debes considerar que todos estos tipos de gráficas no se perciba adecuadamente en el total de las categorías. Esta gráfica permite medir dos variables a la par, al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes usar la gráfica de barras agrupadas para graficar cantidad de mujeres y de hombres que habitan en un territorio específico y así decidir hacia dónde debes dirigir tus estrategias de ventas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con ese ejemplo tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X, y aquí graficamos hombres y mujeres y cómo se comportan, qué tan alto llegan, ¿no? En Y, ¿no? Tenemos acá nuestra gráfica X, Y en un mismo apartado en X comparamos cuánta población de hombres y mujeres hay, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y también está el gráfico de pirámide. Bueno, la gráfica de pirámide, también conocida como gráfica de población, es la representación gráfica de las características de una población, de una ciudad o de un país en un determinado momento. Este tipo de gráfica representa un conjunto de datos con barras horizontales. La longitud de cada barra tiene una relación directamente proporcional al número de personas o de población. Bueno, estos son algunos tipos de gráficos importantes que Excel nos permite utilizar. Precisamente como Excel es una hoja de cálculo que nos permite analizar datos, una de las formas en las que podemos empezar a analizar es mediante gráficos. ¿Ok? Entonces, para empezar a hablar o a mostrar un poquito más sobre gráficos y Excel, primero voy a guardar el archivo, que acuérdense que siempre lo tenemos que hacer. Lo voy a guardar como clase 8 Excel en mis documentos, ¿no? Libro de Excel y guardar. Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí está en insertar las gráficas. Si se dan cuenta, podemos agregar aquí gráficos. Bueno, ahorita no tengo seleccionado datos, pero aquí hay diferentes tipos de gráficas. Por ejemplo, esta es la gráfica de barras agrupadas, justo la que les decía, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, en el eje X y el eje Y, tienes dos barras y dos barras, ¿no? Vemos por un lado una que es un azul un poquito más claro y un azul un poco más fuerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos estar comparando cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Si mujeres es la azul más fuerte, pues hay más mujeres que hombres, ¿no? Y abajo puede ser en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero en general, por ejemplo, ese es un gráfico de barras, el gráfico de barras agrupadas, todos esos son derivados del gráfico de barras. Este es un gráfico de líneas. Si se dan cuenta, aquí nos permite ver tendencias. Por ejemplo, al menos en esta imagen, podemos ver que se comportan muy distintos. La línea azul más fuerte que la azul más clarito. Estas se comportan igual, estas se comportan diferente. Este tipo de gráfica nos permite ver, bueno, es un diseño de los que ofrece Excel, en los que nos marca los puntos en los que los valores que tiene el eje X en el eje Y en ese momento, ¿no? Las coordenadas. Acá está el gráfico de pastel, el que les decía que era de los más fáciles de hacer. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, podemos tener que esta sea la gráfica de la población mexicana, ¿no? Y el azul más fuerte son número de mujeres y azul más clarito número de hombres. Entonces podríamos así hablar de que hay más hombres que mujeres, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica. Este es otro derivado del gráfico de barras. Si se dan cuenta, es bastante similar. La idea es la misma. Podemos poner el ejemplo de que número de personas en el Estado de México y el azul más fuerte sea hombres y el azul más clarito sea mujeres. Entonces,
hay más mujeres, ¿no? Y en general son diseños, ¿no? Son diseños que podemos ir poniendo. Aquí, por ejemplo, este histograma, que bueno, no lo checamos porque ya son cuestiones de estadística, pero en general este tipo de gráficos son muy útiles para el análisis de nuestras variables, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña demostración, vamos a utilizar estos datos que escribí sobre, vamos a ponerlo por acá. Ok, si se dan cuenta, esta tabla dice lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Acá tenemos horas de dormir. Imaginemos que este es el horario de una persona, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cuántas horas duerme a los 5 días de la semana, ¿no? El lunes duerme 8, 7, 8, 9, 8. ¿Cuántas horas estudia a la semana? ¿Cuántas, imaginemos que practica fútbol? Entonces, ¿cuántas horas dedica al fútbol? ¿Y cuántas horas dedica a pasar rato con la familia, ¿no? Conviviendo, comiendo, no sé. Entonces, aquí está nuestra tabla y vamos a hacer una gráfica, ¿no? Vamos a hacer una gráfica que nos muestre cómo duerme la persona en la semana. Entonces, seleccionamos nuestros datos, nos vamos a gráficos recomendados o nos podemos ir a por acá. Yo la verdad recomiendo usar los gráficos recomendados de Excel. Generalmente son muy buenos. Aquí, por ejemplo, podemos poner un gráfico de barras, ¿no? A ver. Nada más que ahí no se puso, pero... El gráfico de barras, bueno, aquí lo tengo. La verdad no sé por qué no me cargó. Pero, por ejemplo, aquí tenemos nuestro gráfico de barras. Y si se dan cuenta, acá Excel nos permite cambiar el título. Le vamos a poner horas de dormir. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos en el primer eje, en el eje X, perdón, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son los días de la semana. Acá, por ejemplo, el lunes teníamos que duerme 8 horas. Ah, ok. Entonces acá duerme 8 horas, ¿no? Martes teníamos que dormir a 7. Ah, pues acá igual 7. Si se dan cuenta, aquí con este gráfico nos permite ver cómo en promedio duerme pues 8 horas, ¿no? Aquí tiene 8 horas, 8 horas, 8 horas, 9, 7, ¿no? Entonces en promedio duerme 8 horas. Eso es lo que nos permite este gráfico de barras. Si se dan cuenta es bastante intuitivo, bastante fácil de leer. Entonces, ahora, acá no sé por qué no me carga la gráfica. Ah, aquí está, ¿eh? Aquí está. Sí, muy bien. Prácticamente es la misma gráfica, ¿no? Que veíamos hace rato. A ver, vamos a hacer otra gráfica, igual de barras, que sea para ver cómo estudia la persona. Entonces, nos vamos a acá, gráficos recomendados. Y a ver. Aquí está nuestra gráfica a estudiar. Disculpen por eso, creo que es mi computadora que está un poquito lenta, pero así se hace, si se dan cuenta, acá ya nos aparece el título, estudiar, porque prácticamente estamos graficando esa columna. Y aquí, si se dan cuenta, nos permite ver que la tendencia es bastante diferente, ¿no? Acá se comportaba muy similar, acá no tanto. Por ejemplo, acá tenemos 4 horas, mientras acá tenemos 1 hora, ¿no? Entonces ahí cambia más los números, pero sí, con el gráfico de barras podemos hacer esas comparaciones, ¿no? Ahora vamos a insertar otro tipo de gráfico. Vamos a comparar dormir con estudiar. Y esa comparación la vamos a hacer con un gráfico de líneas, ¿no? Que nada más dejen que me cargue porque no sé qué está pasando con mi computadora, ¿eh? A ver. Se supone que aquí está. Si no, pues nos podemos ir. Acá lo tengo igual ya diseñado. Entonces aquí vamos a cambiar el título a dormir. Horas de dormir. Y de estudiar.
Entonces, si se dan cuenta, la azul son las horas de dormir y la naranja son las horas de estudiar. Podemos ver que en todo el tiempo la gráfica azul, la gráfica de líneas, está más arriba que que la línea naranja. Esto se debe a que, como justo podemos ver acá en las gráficas de barra, prácticamente todas están arriba de 7 en cuanto a horas de dormir y acá todas están abajo de 4. Entonces, el punto máximo aquí lo tiene 4, que es justo el día que duerme 7 horas, pero, por ejemplo, el día que duerme 9 horas, estudia nada más 2 horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en general, eso es otro ejemplo de gráficas. En este caso, el gráfico de líneas nos fue muy útil para ver esa comparación. Ahora, otra cuestión importante del gráfico de líneas es estas líneas que les comentaba, perdón. Si se dan cuenta, estas líneas son sí, verticales, horizontales, perdón, y por ejemplo, se encuentra en cada número, 1, 2, 3, 4, y es lo que les decía, estas líneas nos permite ver cómo en algunos puntos se rompe. Por ejemplo, aquí, de martes a miércoles se rompe, ¿no? Completamente dos líneas. Y acá, por ejemplo, de martes a jueves, igual se rompe solo una. Entonces, eso nos permite ver como un poquito la dispersión o cómo varía la variable, ¿no? Ahora, este es otro ejemplo de gráfico de líneas. Si se dan cuenta, aquí estamos graficando tres cosas que... A ver. Bueno, estamos graficando horas de dormir, horas de estudio y horas de actividades. Con las horas, prácticamente estamos graficando las cuatro cosas. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay una línea vertical completamente, que es las horas familiares, ¿no? Que era 3, 3, 3. Entonces, acá no se mueve, queda en 3, 3, 3 siempre. Y acá, por ejemplo, tenemos nuestra hora de dormir, que prácticamente es la misma gráfica que habíamos visto, horas de estudiar y hora de actividades familiares. Entonces, si se dan cuenta, este gráfico de líneas nos permitió comparar las cuatro actividades en un solo gráfico. Y es bastante intuitivo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, la persona duerme mucho más, ¿no? La persona es constante con el tiempo que le dedica a su familia. La persona no le dedica mucho a actividades, ¿no? Por ejemplo. Y así podemos sacar algunas conclusiones. En general, esto es muy útil. Lo graficar es bastante útil cuando estamos trabajando con datos, ya que nos permite ver cómo cambia una variable. Ahora, coloqué un gráfico, aquí está, excelente. Aquí, por ejemplo, coloqué un gráfico circular donde podemos comparar de las horas totales, que si se dan cuenta, las horas totales son 8 más 3 más 2 más 5, que eso son 16 horas. De las 16 horas, ¿cuántas les dedica a dormir? Pues es este cacho azul, ¿no? 8. Si se dan cuenta, aquí Excel ya nos da algunos valores, dice serie lunes.1, valor 8, ¿no? Que es el 50% de las horas totales, porque la mitad de 16 es 8, ¿no? También acá tenemos valor 3, que esto es el tiempo que le dedica a la familia. Esto es el tiempo que le dedica a las actividades extracurriculares, al fútbol, por ejemplo. Y esto es el tiempo que le dedica a estudiar. Entonces, si se dan cuenta, este gráfico nos permite comparar cómo completa su día la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, Excel nos permite editarlos y aquí podemos ver el porcentaje numérico. También lo podemos ver así. En general, esos son diseños, ¿no? Diseños que Excel tiene que nos ayudan a entender mejor las gráficas. Por ejemplo, ¿no? La primera no tenía los porcentajes, entonces no podíamos saber, pero aquí ya, por ejemplo, aparecen, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que les quería platicar un poquito sobre Excel. Esta herramienta es muy útil. Excel lo van a manejar muchísimo cuando estén hablando de datos, entonces los datos siempre van acompañados de una gráfica. Espero que la clase les haya sido muy útil, les haya servido, hayan aprendido varias cosas importantes. En la escuela, cuando estén en matemáticas, cuando estén en álgebra, pueden utilizar gráficas para más o menos entenderle mejor no sé, a varios datos que les presenten y así.
Entonces, esto les será muy útil y lo van a utilizar por mucho tiempo. Entonces, me despido y espero les haya gustado la clase. Y pues quedo atento a cualquier comentario.